Well, good evening. I bring you greetings from my church in Clinton, Louisiana. Buenas noches, les traigo saludos de mi iglesia en Clinton, Louisiana. It's a great joy to be here with you tonight, and I'm looking forward to this time. Es un gran gozo el estar aquí con ustedes esta noche y estoy emocionado de estar aquí. Tonight we're going to be looking at the question of the origins of Reformed Baptists and their confession. Esta noche vamos a estar considerando la cuestión de los orígenes históricos de los bautistas reformados. So if you ask the question, what are Reformed Baptists or what do Reformed Baptists believe, there's a very simple, clear answer. Así que si te preguntas qué son los bautistas reformados o qué creen los bautistas reformados, hay una respuesta muy simple. The answer is that we believe the Bible. La respuesta es que creemos la Biblia. But then the question comes, what do you think the Bible means? Pero luego surge la pregunta, ¿qué crees que significa la Biblia? And the answer to that question is we believe in the Second London Confession as a faithful summary or expression of the Bible's teaching. Y la respuesta a esa pregunta es que creemos en la Confesión de Fe de Londres del 1689 como un resumen de esa fe que confesamos. Now, the Second London Confession, so this is about Baptist origins or Reformed Baptist origins. Ahora bueno, la segunda Confesión de Fe de Londres, y estamos hablando de los orígenes bautistas, recuerden. When was it published? ¿Cuándo fue publicada? Most people would think it's published in 1689 because we're familiar with the 1689 London Confession. La mayoría piensa que fue publicada en el 1689 porque eso estamos acostumbrados a oír. But really it was first published in 1677. Pero en realidad fue publicada en el 1677 And then again in 1688. y luego en el 88. And it was formally adopted by the London Baptist Association. Y luego fue formalmente adoptada por la Asociación Bautista de Londres In 1689. en el 1689. And then reprinted again in 1699. Y luego fue impresa nuevamente en el 1699. So the question then is, so is the Reformed Baptist faith only 400 years old? Entonces, tenemos la pregunta, ¿la fe bautista es solamente tiene 400 años? We're very young. ¿Somos tan jóvenes? But it's very deceptive to think that what we believe was first published in 1677. Pero no está correcto, da una impresión incorrecta el pensar que lo que creemos es lo que fue primeramente publicado en el 1677. In fact, if you read our confession, the Second London Confession, you'll find the following. De hecho, si lees la Confesión de Fe de Londres, vas a escuchar lo siguiente. The chapters on the doctrine of God are ancient and were confessed by the earliest church. Los capítulos de la doctrina de Dios son antiguos y fueron confesados por la iglesia primitiva. The sections about Christ were confessed by the early church. Las secciones de la doctrina de Cristo fueron confesadas por la iglesia primitiva también. The sections in the confession about the doctrine of man are really expressive of what Augustine taught in the 400s. Los capítulos tocantes a la doctrina del hombre realmente están basados en lo que Agustino enseñó en los 400 y 500. And our doctrine of salvation that's in our confession was recovered by the Reformation, Martin Luther and John Calvin. Y nuestra doctrina de la salvación fue recobrada en la Reforma por Martín Lutero y Juan Calvino. In fact, even our doctrine of the church was confessed by Paedobaptist Congregationalists. De hecho, aún nuestra doctrina de la iglesia fue confesada por paedobautistas congregacionalistas. And so the only thing that sets us apart from Reformed Paedobaptists in general is that we baptize believers only. Así que lo único que nos distingue de los reformados en general, de la iglesia en general, de la ortodoxia en general, es que nosotros solamente bautizamos creyentes. And so what sets us apart, what makes us distinct, is really something very small. Así que lo que nos separa, lo que nos distingue, es algo muy pequeño. However, our Reformed Baptist forefathers believed, and we now know for sure,
Sin embargo, nuestros predecesores bautistas creyeron lo siguiente, that in the very earliest church, from the 100s, the 200s, the 300s, really all the way to the 400s to Augustine, they primarily baptized believers. que en la iglesia primitiva, en el año 100, en el año 200, 300, 400, hasta el día de Agustino, solo se bautizaban creyentes. And so we believe that we're holding to the one true faith of the Scripture. Así que cuando lo confesamos de esa manera, estamos confesando lo que vemos en la Escritura verdaderamente. So with that kind of broad introduction, I would like to go ahead and get into church history a little bit. Así que con esa introducción general, ahora quiero que veamos más la historia de la iglesia de cerca. Now, there's a certain way we have to understand church history. Ahora hay una manera en particular que debemos entender la historia de la iglesia. God's truth is the same. La verdad de Dios es la misma. The Bible never changes. La Biblia nunca cambia. This is the same Bible that they had in the early church. Esta es la misma iglesia que tenían en la iglesia primitiva. Esta es la misma Biblia que tenían en la iglesia primitiva. However, Sin embargo, the church's understanding of the Bible was forced to grow in the midst of controversy. el entendimiento de la iglesia que tenía de la Biblia fue forzado a crecer en medio del conflicto. So with every new controversy, the church had to get clearer and more precise about its doctrines. Así que con cada nueva controversia, la iglesia tuvo que hacer más precisa su enseñanza y su doctrina. And throughout the major battles of church history, Reformed Baptists side with orthodoxy. We side with where the church landed against heresies. Y a través de esas batallas principales que vemos en la historia de la iglesia, los bautistas reformados están en el lado correcto de esas batallas. So I'd like to just trace some of these controversies through different periods of church history. Así que lo que quiero es que veamos algunas de estas controversias que vemos a lo largo de la historia de la iglesia. So first, consider the year 100 to 200 AD. Así que en primer lugar considera los años 100 al 105 después de Cristo. Now, this is the time of what's called the apologists. Esta es la era a la que le llamamos la era de los apologistas. Apologists include great church fathers such as Justin Martyr and Irenaeus. Esta era incluye padres de la iglesia muy reconocidos como Ireneo y Justino Mártir. And they were doing battle against Gnostics. Y estaban batallando contra los gnósticos. The Gnostic heretics claimed that the God who created this world is the devil, the demiurge. Los herejes gnósticos decían que el creador de este mundo era el diablo. So as a result, they also taught that the Old Testament was the scripture of Satan. Así que como resultado ellos enseñaban que el Antiguo Testamento eran las palabras de Satanás. Jesus is a true emanation from God, they would say, from the true God, but and that gives us the New Testament, but the Old Testament is not reliable as Christian scripture. Ellos dirían que Jesucristo es una emanación verdadera del Dios verdadero, pero que repeat the part of scripture, please. The Old Testament was not reliable as Christian scripture, the New Testament is. Y que el Nuevo Testamento sí era confiable como escritura, pero no el Antiguo Testamento. Now, the Gnosticism was much more complicated than that, but that is the point of controversy for the early church fathers, particularly having to do with Christian scripture. Ahora, el gnosticismo es mucho más complejo que esto, pero en resumen, esta era la batalla principal, lo que ellos dijeron heréticamente acerca de las escrituras. And so Justin Martyr and Irenaeus refuted Gnosticism and defended the Old Testament as Christian scripture. Así que Justino y Ireneo defendieron las escrituras del Antiguo Testamento como escritura, como palabra de Dios. One true God created the world. El Dios verdadero creó el mundo. And the material world is good and created by God, but it's fallen. Y el mundo material es bueno y creado por Dios, pero está caído. And so as a result, the early church had to settle what is the canon, and it agreed that the Old Testament, which Jesus said is
from God, and the New Testament is from God. Así que ellos establecieron que las escrituras, tanto del Antiguo Testamento como la del Nuevo Testamento, son provenientes de Dios. And so here we see from the beginning there was a doctrine of Scripture, of the canon of the Bible, Así que desde el principio vemos que hay una doctrina de la escritura, del canon bíblico. 39 books of the Old Testament, 27 books of the New. 39 libros del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. And the early church accepted these from the beginning. They were attacked by the Gnostic heretics, but they always believed them. The church always believed this. Y la iglesia primitiva aceptó estos libros como bíblicos, pero fueron atacados por los herejes gnósticos. Pero la iglesia siempre creyó en estos There libros. might have been some little groups arguing about which scriptures are here and there, but as a whole, the church always accepted the whole Bible. Tal vez habían algunos grupos o sectas en un lugar aquí, un lugar allá, pero en general, por completo, la iglesia aceptaba toda la Biblia como escritura. And so Reformed Baptists accept with the ancient church the 66 books of the Bible. Así que los bautistas reformados aceptan, junto con la iglesia en todos los tiempos, los 66 libros de la And Biblia. that is in our first chapter of our confession. Y eso está en el primer capítulo de nuestra confesión. And we reject the Gnostic writings. Y rechazamos los escritos gnósticos, We reject the apocryphal writings that were added by Rome or the papacy. rechazamos los escritos apócrifos que sí son aceptados por Roma y el Vaticano y los que siguen al Papa. And so we accept the ancient doctrine of the Bible. Así que aceptamos la doctrina antigua y primitiva de la escritura. Another controversy, probably the next major controversy, was in around 325. Otra controversia, probablemente la siguiente controversia que se destaca fue alrededor del año 325. Now, the heresy that was attacking the truth at this time was called Arianism. Y la herejía que estaba atacando la verdad en este tiempo era el arianismo. Arius said that Jesus Christ is not God. He's a great created being, and he's God's greatest creation, but he is not God. Ario decía que Jesucristo no es Dios, que Él es una criatura muy exaltada, la más grande de todas, pero que Él no es Dios realmente. But Athanasius Pero Atanasio insisted that Jesus is God. insistió que Jesús es Dios. And he argued from the scriptures and made many arguments for it, but he gave two main ones, two big arguments. Y for de la this. escritura Él argumentó, hizo muchos argumentos a favor de esta doctrina, pero hay dos en principal. First, the Bible says that Jesus saves us from our sins, and only God can save from sin. Primeramente, la escritura enseña que Jesús nos salva de nuestro pecado y solo Dios puede salvar del pecado. Jonah 2:9, salvation is of the Lord. Jonás 2:9, la salvación es del Señor. A second reason that Athanasius argued that Christ is God is the following. La segunda razón por la que Atanasio argumentó que Jesús es Dios es la siguiente. We worship Christ. Adoramos a Cristo. We're commanded and required to worship him, Estamos ordenados, se nos da el mandamiento de adorar a and Cristo. only God may be worshiped. Y solo a Dios se le puede adorar. Jesus Christ is God. Jesucristo es Dios. Along with many other scripture proofs, Athanasius refuted Arianism. Y con muchas otras pruebas de la Escritura, Atanasio refutó el arianismo. And in 325 AD, Athanasius, Arius, many other pastors and bishops from around formed the Council of Nicaea. Y en el año 325, Atanasio, junto con otros obispos y pastores de alrededor de su región, formaron el Concilio de Nicea And they wrote down the Nicene Creed. y escribieron el Credo de Nicea. And Reformed Baptists affirm this creed Y los bautistas reformados afirman este credo, because we find it in the Bible, porque lo encontramos en la Escritura, just like the early church found it in the Bible. así como la iglesia primitiva lo encontraba en la Escritura. And what do we believe? ¿Y qué creemos? That there is one God, Que hay un solo Dios, that the Father is God, que el Padre es Dios, and the Father is neither begotten nor proceeding, que el Padre no es ni engendrado ni procede de ninguno,
But the Son is eternally begotten of the Father, pero que el Hijo es eternamente generado del Padre, engendrado del Padre, and the Holy Spirit eternally proceeds from the Father and the Son. y que el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. And so we confess the Así que Nicene Creed of the confesamos early church. El credo de Nicea de la iglesia And we primitiva. see these teachings in our chapters on God and the Trinity in the Second London Confession. Y vemos esas enseñanzas en nuestra confesión en el capítulo acerca de Dios y la Santa Trinidad. So do you see how the Second London Confession is not of 1689? Así que puedes ver que nuestra confesión no es del 1689. The truths in there are ancient, Las verdades contenidas allí son antiguas, reflective of the Bible itself. que reflejan la Biblia misma. So let's move to another controversy in church history. Así que vámonos a otra controversia en la historia de la iglesia. We find this controversy around 400 AD. Esta la vemos alrededor del año 400 después de Cristo. And the heretic who emerged during this time was named Pelagius. Y el hereje que vemos aquí en esta controversia es Pelagio, He was a British monk. que era un monje británico. And what Pelagius said is that if God commands something, that command is a grace. Y lo que Pelagio decía era que si Dios manda algo, ese mandamiento es una gracia. And you have human nature, which is a grace. Y tienes la naturaleza humana, la cual es una gracia. Therefore, you can obey anything God commands you to do. Por tanto, puedes obedecer lo que sea que Dios te ordene hacer. Now, Augustine responded to this. Pero Agustino respondió a esto. Augustine of Hippo, North Africa. Agustino de Hipona, en el norte de África. And he said, no, that's a Y heresy. él dijo, no, eso es herejía. Because it implies that someone might eventually perfectly obey God and not need Jesus. Porque esto implica que puede haber alguien que pueda obedecer perfectamente a Dios y no necesitar a Cristo. It undermines the doctrine of Christ. Eso socava la doctrina de Cristo. And so what Augustine taught is that human beings cannot obey God without grace. Así que lo que Agustino enseñó es que los seres humanos no pueden obedecer a Dios sin gracia. This is a doctrine of fallen human nature. Esta es la doctrina de la naturaleza humana caída. In John 6:44, Jesus says, no one can come to me unless he is drawn by the Father. En Juan capítulo 6, versículo 44, Jesús dice, nadie puede venir a mí a menos de que el Padre lo traiga. Notice all are commanded to come. Come to me, all who are weary and heavy laden. Nota que a todos se le manda a que vengan todos, venid a mí los que estáis trabajados y cargados. But no one can Pero nadie puede without grace to bring them. sin que la gracia los traiga. And the implication of this, Y la implicación de esto es which Augustine himself taught and believed, is that God only chooses to give grace to some. lo que Agustino enseñó, que Dios escoge darle su gracia solo a algunos. He chooses some to save, and he calls all but passes over those whom he does not choose. Él escoge a algunos para salvación y Él llama a todos, pero Él pasa por alto a los que Él no escoge. This is the doctrine of predestination. Esta es la doctrina de la predestinación. And so Reformed Baptists Así que- affirm with Augustine Así que los bautistas reformados afirman con Agustino the doctrine of fallen and totally depraved human nature, la doctrina de la naturaleza humana caída y totalmente depravada and the need for an effectual conquering grace to overcome ourselves. y la necesidad de una gracia que conquiste y domine al ser humano To bring us to salvation. para traernos a salvación. And Reformed Baptists also affirm God's predestinating, electing salvation. Y los bautistas reformados también afirman la salvación, la predestinación y la elección a la salvación de Dios. So do you see how the church was battling against error after error after error to come clear about what the scripture taught? Así que puedes ver cómo la iglesia estaba batallando error tras error para poder aclarar lo que la escritura enseña. The Reformed Baptists affirm orthodoxy at every point. Los bautistas reformados afirman la ortodoxia por toda la historia. The next major controversy came in the time of the Reformation. La próxima controversia
que se destaca viene en la época de la Reforma. And just a brief note here, during the time of the Middle Ages, from about 500 to 1500, lots of things did happen. Y un paréntesis aquí, en la era medieval, en los años 1000 a los 1500, sí pasaron muchas cosas. One of the important things that happened was theological method. Y algo muy importante que sucedió allí fue cómo se desarrolló el método teológico. So to study the scriptures, to reflect on it carefully, and to formulate theology, that careful process was developed in the Middle Ages. Así que el estudiar la escritura, el reflexionar en ella cuidadosamente y formular doctrina, eso se desarrolló más precisamente en la era medieval. And Reformed Baptists believe this. Y los bautistas reformados creen esto. In fact, our confession is the product of that kind of careful reflection. De hecho, nuestra propia confesión es el producto de ese tipo de reflexión cuidadosa. But the next big controversy came at the time of the Reformation. Pero la próxima controversia, gran controversia, es la época de la Reforma. And we can see this in Martin Luther and in John Calvin. Y lo vemos esto en Martín Lutero y en Juan Calvino. In 1500, around 1500, Por los 1500, en esa época, the Pope was selling indulgences through Johann Tetzel. el Papa estaba vendiendo indulgencias a través de Johann Tetzel. He was building St. Peter's Basilica. Estaba construyendo la Basílica de San Pedro. And he said, if you pay me, I'll free your relative from purgatory. Y él decía, si tú me pagas, yo voy a liberar a tu pariente del purgatorio. Martin Luther said, this is a heresy. Y Martín Lutero dijo, eso es herejía. You can't buy salvation from God. No puedes comprarle la salvación a You Dios. can't merit your salvation before God. No puedes obtener mérito para salvación delante de Dios. And so these indulgences led Luther to question the entire Roman Catholic system of merit. Así que estas indulgencias y estos errores hizo que Martín Lutero cuestionara todo el sistema de la Iglesia Católica Romana y su concepto del mérito. And he said that the only way any human being can merit righteousness before God is because Christ merited it in your place as a substitute. Y él decía, Martín Lutero, que la única forma en la cual un ser humano podía recibir mérito de la justicia de Dios era por medio de Jesucristo, el cual mereció la gracia de Dios en su lugar. And he said, salvation is only for those who trust Jesus, not for those who pay the Pope or eat the sacrament. They have to trust Jesus and repent of their sins. Y él decía, la salvación es solo para los que confían en Dios, no los que le pagan al Papa o los que comen la hostia, sino los que confían, ponen su fe en el Señor Jesucristo para salvación. And so Martin Luther recovered the very old doctrine, but recovered the old doctrine of justification by faith alone. Así que Martín Lutero recuperó la doctrina muy antigua, él la recuperó, la doctrina de la salvación por gracia, por medio de la fe solamente. The earliest church fathers taught this doctrine. Los padres de la iglesia primitiva enseñaron esta doctrina. It is not new with Martin Luther. No es una doctrina nueva con Martín Lutero. You can find it in Clement, La puedes encontrar en Clemente, Ignatius, Ignacio, also the Epistle of Diognetus. también en la epístola de Diogeneto. And so this doctrine is very old, and we see it also in the Second London Confession, in our chapter on justification. Así que esta doctrina es muy antigua y la vemos en nuestra confesión en el capítulo de la justificación. And then we come to John Calvin. Luego venimos a Juan Calvino. So Luther came to the doctrine of justification by faith alone because he saw that the Bible alone teaches it. Así que Martín Lutero recobró la doctrina de la justificación por la fe sola porque la vio en la Escritura, porque la Biblia la enseña. John Calvin agreed with Martin Luther. Juan Calvino estuvo de acuerdo con Martín But Lutero, Calvin took the Reformation further than Luther did. pero Calvino llevó la reforma más allá que Lutero. He used the doctrine of sola scriptura not only to recover justification by faith alone, Él usó la doctrina de la escritura sola escritura, no solamente para la doctrina de la justificación por la fe sola,
but also the biblical doctrine of public worship. pero también la doctrina bíblica de la adoración pública. John Calvin insisted that we should only practice elements in public worship that are found in Scripture and nothing else. Juan Calvino enseñó que nosotros en nuestra adoración pública solo debemos de implementar, adorar con elementos que se encuentren en la Escritura, Particularly in the New Testament, the New Covenant. en particular en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. And so, with this brief overview of church history, I hope you can see that our beliefs are not new. They're very old, and our confession is much older than its date. Así que con este breve resumen, lo que quiero que vean es, y espero que estén viendo, que nuestras doctrinas, nuestras creencias no son nuevas, son muy antiguas y la hemos confesado desde la época antigua de la iglesia. So, where did Reformed Baptists come from historically? Pero entonces, ¿de dónde vienen los bautistas reformados históricamente? We actually emerged from Anglicanism. Emergimos del anglicanismo. We were a part of dissenting Anglican churches, but of the stream of the Independents and John Owen. Formábamos parte de las iglesias anglicanas disidentes, pero específicamente de las iglesias congregacionalistas donde estaba Juan Owen. So there was one independent or congregationalist Paedo-Baptist church called the JLJ Church. Pero hay una iglesia independiente o congregacionalista que se llamaba la JLJ. And from this church, there were leaders that emerged that said, we need to go further and also practice believers-only baptism. Y en esa iglesia local surgieron líderes que dijeron, debemos de ir más allá. Y entonces ahí surge the credo baptism. Credo baptism. Y de ahí surge la doctrina del credo bautismo. So the early Reformed Baptists believed everything that the Reformed congregational Paedo-Baptists believed except one doctrine. Entonces, esos bautistas que surgieron primeramente creían todo lo que los reformadores creían, excepto una doctrina en cuanto al bautismo. Which is that we should only baptize credibly professing believers. Y ellos decían que solo debemos bautizar los creyentes que tienen una profesión creíble. So here's what this means. Y esto es lo que significa eso. See if you can translate that. Esto significa que los bautistas reformados no son una especie o un tipo de bautistas. En cambio, ellos son una especie de reformados. No es que ellos son dentro de los bautistas un tipo de bautista, sino que dentro de los reformados ellos son un grupo de ahí. Los bautistas reformados no son una rama de un árbol bautista. En vez, ellos son una rama de un árbol reformado. Y esto es evidente porque los bautistas reformados tienen mucho en común con lo que confesan las iglesias reformadas. Y ellos tienden a tener diferencias muy marcadas con otros bautistas. Tienen mucho en común con las iglesias reformadas, pero con otros bautistas tienen diferencias muy marcadas. Así que los bautistas reformados tienen una identidad católica primeramente y luego reformada en sus confesiones. Y dentro de eso entonces son bautistas. Do they know when we say Catholic, we mean universal? Y Yeah, okay. cuando se dice católico aquí se está refiriendo a la Iglesia Universal de Cristo. Okay. So where did we get the term Reformed Baptist? Entonces, ¿de dónde surge ese término bautista reformado? Historically, that term wasn't used. Históricamente ese término no se usaba. We were called particular Baptists. Se nos llamaba bautistas particulares. But the term Reformed Baptist emerged in probably the 20th century, we think. Pero el término bautista reformado en sí creemos que surgió en el siglo XX. It came from the 1950s in Pennsylvania. Vino de como en los 1950 en el área de Pensilvania.
at Westminster Theological Seminary in Philadelphia. en el Seminario Teológico Westminster, en Filadelfia, el estado de Pensilvania. And there were on faculty or in the administration, there were some Reformed Baptists, and then there were Presbyterians, and together they agreed on the term Reformed Baptist. Entonces allí en ese seminario había en la facultad y en la administración bautistas reformados y también otros que no eran bautistas reformados, presbiterianos, y ellos estuvieron de acuerdo en ese término, bautista reformado. The point wasn't to steal the word Reformed from our Paedo-Baptist brothers. El punto no era el robar ese término reformado de nuestros hermanos presbiterianos, Rather, it was to reflect our unity with them, era para reflejar lo unidos que estamos con ellos. while acknowledging that we differ on doctrines of the church and baptism. Pero reconociendo que tenemos diferencia en nuestra visión, en nuestro concepto de la doctrina de la iglesia y del bautismo. There are some today who insist that Baptists cannot be reformed. Hay algunos en el día de hoy que insisten que los bautistas no pueden ser reformados. But Richard Muller, who is a historian of Reformed theology, says that Baptist theology is primarily Reformed. Pero Ricardo Müller, que es un historiador de la iglesia reformada, dice que la doctrina bautista reformada es primeramente reformada en sí. So some people today use the word Reformed Baptist to refer only to a Calvinistic Baptist. Así que algunos en el día de hoy usan ese término bautista reformado para solo referirse a los bautistas que son calvinistas, But in its historical usage from the 1950s, it refers to confessional Baptists. pero en su uso original en el año 1950 reflejaba al grupo que era bautista confesional y reformado, Who are committed to the Reformed doctrine of law, covenants, justification, sanctification, and worship. que estaban comprometidos con las doctrinas de la justificación, la doctrina de la adoración y la santificación, etc. And so Reformed Baptists are not a sect. We are part of the broad church, historic church, and but together with recovering the earliest tradition of baptizing believers only. Así que los bautistas reformados no son una secta. Nosotros somos parte de una tradición muy antigua en donde estamos recobrando esa doctrina del bautismo a los creyentes solamente. So now I need to begin to talk about confessionalism. Pero ahora debo empezar a introducir este tema del confesionalismo. What does it mean that we are confessional? ¿Qué significa que somos confesionales? This is an important distinctive of Reformed Baptist churches. It's not just individuals that are confessional, the church itself is confessional. Y este es un distintivo importante de los bautistas reformados. No es que los individuos son confesionales solamente, la iglesia misma es confesional. We need to understand that every single church has a confession of faith. Debemos de entender que cada iglesia individual tiene una confesión de fe. If a church ever tells you they have no confession of faith, watch out, they're about to slip it under your front door because it's there. Si hay una iglesia que te dice que ellos no tienen una confesión de fe, ten cuidado porque ellos te la van a tirar por debajo de la puerta porque está ahí. If it's not written down, they believe something. Aunque no la tengan escrita, ellos creen algo en particular. In fact, the churches of Christ who claim to be non-confessional, they have a definite and specific confession of faith. De hecho, las iglesias de Cristo, como se llaman, que dicen que no creen en ningún credo sino solo Cristo, ellos tienen su confesión de fe, It's just not written. pero no lo tienen escrito. But they have an Arminian soteriology. Tienen una soteriología They believe arminiana, they believe in baptismal regeneration, creen en la regeneración bautismal, that you can lose your que salvation. puedes perder tu salvación, They believe in a doctrine of faith and works justification. creen en una doctrina de salvación por obras para justificación. These are beliefs. Estos son creencias. And so we believe as Reformed Baptists, it's just more honest to write it down. Así que nosotros como bautistas reformados lo que creemos es que es más honesto el simplemente escribir lo que crees. And consider this. Y considera esto. If we do not distinguish between the Bible and our confession, we will collapse the two. Si no distinguimos entre nuestra Biblia y nuestra confesión, vamos a colapsar ambas cosas.
What if I open the Bible and I say, the Bible teaches that you can lose your salvation. Here's what it said. ¿Qué tal si yo agarro y hablo mi Biblia y digo, la Biblia enseña que tú puedes perder tu salvación? Míralo aquí y lo enseña. Do you know what I've just done? ¿Sabes lo que acabo de hacer? I've just elevated my confession above the Bible. Acabo de elevar mi confesión sobre la Biblia. Here's what Reformed Baptists say. Mira cómo lo dicen los bautistas reformados. We say, here's our confession, Decimos, aquí está la confesión, here's the Bible. aquí tenemos la Biblia, Now you judge. ahora juzga tú. Is our confession biblical? It's different from the Bible, but is it biblical or not? ¿Es nuestra confesión bíblica? Sí, es diferente de la Biblia, pero ¿acaso es bíblica? Sé tú el juez. So a written confession of faith has 3 protections for a church. Así que una confesión de fe escrita tiene 3 protecciones para la iglesia. First, it protects the doctrine of sola scriptura. Primero, protege la doctrina de la escritura sola escritura. Now, there are many who say it undermines it, Pero algunos dicen que la socava. but I've just argued it doesn't undermine it. In fact, the lack of a confession undermines sola scriptura. Pero yo acabo de argumentar que no, que la sostiene y la establece. El no tener una confesión socava la doctrina de la escritura. If you open the Second London Confession, the very first words say the scripture alone is the authority of God in all matters of faith and practice. Si abres la confesión de fe de Londres del 1689, la primera palabra que vas a leer es que la escritura solamente es la palabra de Dios. The first line of the confession. En la primera línea de la Another confesión. way of putting it is the first line of our confession undermines the confession's authority and gives all supreme authority to the Bible. En otras palabras, la primera línea en la confesión socava la autoridad de la confesión misma para darle la autoridad a la escritura por encima. Another way of putting it is if I say the Bible alone is the supreme authority for all matters of faith and practice, that is a confession. It's not found in the Bible. Those are human words about the Bible. En otras palabras, si digo que la Biblia solamente es la autoridad suprema para todos los asuntos de fe y práctica, eso es una confesión. No se encuentra en la Biblia, pero es una confesión acerca de la Biblia. So written confession has 3 protections. First, it protects the doctrine of sola scriptura. Así que una confesión escrita tiene 3 protecciones. Primero, protege la doctrina de sola escritura. Second, it protects from pastoral authoritarianism. En segundo lugar, protege del autoritarismo pastoral. Gracias. So, as a confessional pastor, if I change my doctrine, if I say, oh, our confession is wrong, I have to resign. Así que como pastor, si yo digo, la confesión está errada aquí, entonces yo tengo que renunciar de mi cargo. In a non-confessional church, I could just teach you, well, look at this new thing I found in the Bible that you all have to now learn. En una iglesia que no es confesional, yo puedo decir, míralo, esta nueva doctrina que acabo de encontrar en la Biblia y te la puedo enseñar. And I drag the whole church through my theological development. Y yo entonces arrastro toda la iglesia en mi desarrollo teológico. And the church is now bound to believe whatever I tell the church the Bible means instead of what the church confesses the Bible means. Entonces ahora la iglesia se ve forzada a creer lo que yo creo que la Biblia enseña en vez de creer lo que la iglesia confiesa que enseña la Biblia. So the second thing we've seen is that a written confession protects from pastoral authoritarianism. Así que lo segundo que vemos es que una confesión de fe escrita protege del autoritarismo pastoral. But third, it protects from authoritarian members. Pero en tercer lugar, protege del autoritarismo de los miembros. Sometimes in churches, one member will say, you're forcing us all to believe something, but the Bible says something different. A veces se da que los miembros dicen, tú no se está forzando a creer tal cosa, pero la Biblia enseña otra cosa. But what he really wants to do is to change the entire church to believe what he believes. Pero en verdad lo que ese individuo está diciendo, lo que está persiguiendo es que la iglesia completa cree lo que él crea. That's very authoritarian. Eso es muy autoritariano. So instead of that, the church has decided what its confession is, and all the members must agree to submit to it. Pero en vez de eso, ya la iglesia ha estado de acuerdo en lo que cree y confiesa, y los miembros tienen que someterse a esa confesión.
And it's very simple. If you believe something different, you can join another church. You Yeah. can resign and go somewhere else. That's fine. Y es muy simple, si crees otra cosa, puedes ir a otra iglesia, puedes renunciar y hacerte miembro de otra iglesia, está bien. That would be the honorable thing to do. Eso sería lo que fuera digno hacer. And so written confession protects against authoritarian members. Así que una confesión escrita protege de miembros autoritarios. So let's briefly consider a biblical case for confessions of faith. Así que brevemente consideremos un caso bíblico, un argumento bíblico para las confesiones de fe. First of all, consider the church's responsibility to confess the faith. En primer lugar, considera la responsabilidad de la iglesia de confesar la fe. Even though I don't speak Spanish, I believe Jorge spoke of 1 Timothy 3:15. Aunque no hablo español, creo que Jorge predicó acerca de 1 de Timoteo 3:15, Where the church is the pillar and the support of the truth. donde la iglesia es columna y baluarte de la verdad. And Paul says in there, great indeed we confess is the mystery of godliness. Y Pablo dice allí, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. So it is the church's responsibility to confess the faith and to be a pillar and a support of the truth of the faith. Así que es la responsabilidad de la iglesia el confesar la fe y ser columna y baluarte de la fe. In Jude verse 3 it says, contend for the faith once and for all delivered to the saints. En Judas versículo 3 dice, contended ardientemente por la fe una vez dada a los santos. So let's consider that's the church's responsibility to confess the faith. Consider the biblical requirement of confession now. Entonces, esa es la responsabilidad bíblica que tiene la iglesia de confesar la fe. Ahora consideremos el requisito bíblico de confesar la fe. Please look with me in Deuteronomy 6:4. Vamos a Deuteronomio 6:4. Most scholars believe that this is an ancient confession. Muchos eruditos creen que esta es una confesión antigua. It's the Hebrew Shema. Es el hebreo Shema. It confesses God's oneness. Confesa la unidad de Dios, la singularidad de Dios. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. And so there are actually many Old Testament confessions like this we could look at, but I want us to turn now to the New Testament. Hay muchas otras confesiones del Antiguo Testamento que pudiéramos ver, pero ahora quiero que vayamos al Nuevo Testamento. In Romans 10, En Romanos 10, verses 9 and 10. versículos 9 y 10. Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún ese es 9. Disculpe. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. So here we see a confession not only of the one true God, but of Jesus Christ. Así que aquí vemos una confesión no solamente del Dios único y verdadero, sino también de Jesucristo. Let's now consider another biblical teaching about confessions. Ahora consideremos otra enseñanza bíblica acerca de las confesiones. All through the New Testament, it speaks about the apostolic summary of the truth. A lo largo de todo el Nuevo Testamento habla de el resumen apostólico de la verdad. Look with me at 1 Timothy 6:20. Vamos a 1 de Timoteo 6:20. We're going to turn to a lot of different passages. Vamos a visitar algunos pasajes ahora. 1 Timothy 6:20. 1 de Timoteo 6:20. Oh Timoteo, guarda lo que te he encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. So the deposit is
the apostolic teaching of the whole counsel of God. Así que el depósito es toda la enseñanza apostólica de todo el consejo de Dios. Look at 2 Timothy 1:14. Mira, 2 de Timoteo 1:14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Here again, a pastor is to guard the truth of God. Nuevamente, el pastor debe de proteger la verdad de Dios. Paul is not saying to just guard the Bible. Él no dice solamente el guardar o proteger la Make sure you Biblia. protect the Bible. Sí, que proteger la Biblia. That would be a good thing to do. Eso es algo bueno. But he's que saying hacer. we have to protect the truthful expression of the whole counsel of God. Pero lo que él está diciendo es que debemos proteger la expresión verdadera de todo el consejo de Dios. In 2 Thessalonians 2:15, it speaks of upholding the traditions that you were taught from me. En 2 de Tesalonicenses 2:15 habla de guardar las tradiciones que yo les enseñé. In Acts 20, verse 27, it says that Paul did not shrink from declaring to them, the Ephesian elders, the whole counsel of God. En Hechos capítulo 20 versículo 27, Pablo dice que él no se retrajo de declararle a los ancianos en Éfeso todo el consejo de Dios. In Acts 20, it says that Paul was with the Ephesians for 3 years. En Hechos capítulo 20 dice que Pablo estuvo con los efesios 3 años. Could you preach through every verse of the Bible in 3 years? ¿Puedes predicar cada versículo de la Biblia en 3 años solamente? But you know how long it might take you to teach through the whole Second London Confession carefully? I did it at my church. It's about 3 years. Pero ¿sabes cuánto te tomaría el enseñar fielmente la Confesión de Londres? Yo lo hice y me tomó 3 años en mi iglesia. Now, I'm not saying that the Second London Confession is the apostolic deposit. Ahora, yo no estoy diciendo que la segunda confesión de Londres es el depósito apostólico. Rather, it's doing the same thing the apostles did in trying to summarize the whole Bible. En cambio, lo que estoy diciendo es que está haciendo el mismo trabajo de resumir la fe, así como lo hicieron los apóstoles. Ellos resumieron la fe. Let me show you one other thing is that we need a robust confession of faith. Déjame mostrarte otra área donde necesitamos una confesión de fe robusta. Please turn with me to Romans 16, verse 17. Vamos a Romanos 16, versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en lo que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. So who is Paul writing to? The church of Rome. Entonces, ¿a quién le está escribiendo Pablo? Es a la iglesia en Roma. And what doctrine did he teach them? ¿Y qué doctrina les enseñó? The whole book of Romans. Todo el libro de Romanos. He had never been to Rome. Él nunca había ido a Roma. We know what he taught them because it's right here in this letter. Sabemos lo que él enseñó porque está aquí en esta epístola. And just consider what's in this letter. Y considera lo que está en esta epístola. The doctrine of sin and the fall La doctrina del pecado y la caída. in Romans 1 and 2. En Romanos 1 y 2. In Romans 3 and 4, justification by faith alone. En Romanos 3 y 4, la justificación por la fe sola. The federal headships of Adam and Christ in Romans 5. La jefatura federal del Señor Jesucristo. The doctrine of sanctification in Romans 6 through 8. La doctrina de la santificación en Romanos 6 al 8. The doctrine of predestination and the covenants in Romans 9 to 11. La doctrina de la predestinación y los pactos en los capítulos 9 al 11. The doctrine of church life and missions in Romans 12 to 16. La doctrina de la vida eclesiástica y las misiones en los capítulos 12 al 16. And what Paul says is, watch out for those who divide on those matters. Y lo que Pablo dice es, cuidado con lo que causan divisiones acerca de esas cosas. Avoid them. Evítalos. And so some teach that churches should have a very small confession. Hay algunos que enseñan que las iglesias deben de tener una confesión muy pequeña y We should reducida. just confess the gospel. Que solo debemos confesar el evangelio. Something very simple that everyone can agree to. Algo muy simple, lo que podamos estar de acuerdo todos. But the Bible teaches that a church must confess the whole counsel of God. Pero la Biblia enseña que la iglesia debe confesar todo el consejo de Dios. And Paul even says that we should watch out and avoid those who divide on matters
of a robust confession of faith, Y of the pa- things that are in Romans. Y Pablo mismo dice que debemos de evitar y de tener cuidado de lo que causan divisiones y tropiezos acerca de estas doctrinas que le enseña el epístola a los romanos. B.H. Carroll, who was a great Baptist, B.H. Carroll, que fue un gran bautista, he said, "A church with a little creed is a church with a little life." que una iglesia con un credo pequeño es una iglesia con una vida muy pequeña. Why? Because we need the whole counsel of God so that we can live as Christians faithfully. ¿Por qué? Porque necesitamos todo el consejo de Dios para vivir fielmente como cristianos. We need the doctrine of justification for our marriages. Necesitamos la doctrina de la justificación para nuestros matrimonios. We need the doctrine of sanctification in our parenting. Necesitamos la doctrina de la santificación en la crianza de los niños. We need the doctrine of predestination to in our marriages as well, actually. También la doctrina de la predestinación la necesitamos en nuestro matrimonio You también. can't control that person. No puede controlar a esa persona. God controls them. Dios la controla. They're responsible, but you can't make them change. You can love the Lord and keep his commandments toward them. Ellos son responsables, pero tú no puedes cambiarlos. Ellos tienen que obedecer a Dios y guardar sus mandamientos en amor. And so we need all of these doctrines to be shielded against the attacks of the devil and so that we can weather the storms of life and we can grow as Christians. Así que necesitamos todas estas doctrinas para poder escudarnos de los ataques del diablo y poder resistir en el día de la tormenta y obedecer los mandamientos del Señor. So this is why we are Reformed Baptist and confess a big confession of faith. Y por eso somos bautistas reformados y confesamos una gran confesión de fe. Not so we can just win arguments. No solamente para ganar Not discusiones, so we can be right about everything. no para estar correctos acerca de todo. It's because we have to have the whole truth of God to live faithfully in Jesus. Es porque necesitamos toda la verdad de Dios para vivir fielmente en Jesucristo. It's the whole Bible that teaches us who Christ is. Es la Biblia completa que nos enseña quién es Cristo. And so we need a big confession of faith. Así que necesitamos una gran confesión de fe. Now, the last thing I'd like to do with us tonight is to give you a model of how an entire church can subscribe to a big confession like the Second London Confession. Así que lo último que quiero hacer esta noche es darle un modelo de cómo una iglesia local puede suscribirse a una gran confesión de fe como la Segunda Confesión de Fe de Londres. This is not original to me. Dr. Renahan, Jim Renahan, would also teach this. Esto no es original conmigo. El doctor James Renahan también enseña esto mismo. And there are others as well. Y hay otros también. But in order to join the church, all you have to believe is what you must believe to be saved. Pero para poder añadirte a la iglesia, lo que tienes que creer es cómo puedes ser salvo. That's the first point. Ese es el primer punto. There are four things here. This is the first one. Hay 4 cosas aquí. Este es el primer punto. ¿Qué debes creer para ser salvo? To join the church and to be baptized and to join the church, you must just believe on the Lord Jesus Christ and be saved. Para unirte a la iglesia, añadirte, lo que tienes que creer es en el Señor Jesucristo para bautizarte y formar parte de la membresía de la iglesia. You need to believe, not fully understand because no one can, but that God is one God in 3 persons. Tienes que creer y no entender comprensivamente, sino creer que Dios es uno en 3 personas. That Christ made atonement for our sins. Que Cristo hizo expiación por nuestros pecados. That we're justified before God by faith only and not by works. Que somos justificados delante de Dios por la fe solamente y no por obras. And that in light of all that Christ has done and because we're trusting Him, we repent of our sins. Y que a la luz de todo lo que Cristo ha hecho, nos arrepentimos y confesamos nuestro pecado. And that the Bible is the Word of God and the authority of God. Y que la Biblia es la palabra de Dios y la autoridad de Dios. That's what you must believe to be baptized and to join a church. Esto es lo que tienes que creer para ser bautizado y añadirte a la iglesia. So that's the first point. Ese es el primer punto. But the second point is this. Pero este es el segundo punto aquí. You must agree not to be divisive about anything in the confession of faith. Tienes que estar de acuerdo en no causar divisiones por ninguna doctrina que esté aquí en la confesión de fe. So in our church, there are people who might disagree on different points of the confession. Así que
por ejemplo, en nuestra iglesia pueden haber personas que no estén de acuerdo en cuanto a algunos puntos de la confesión, They're not angry about it. pero no están airados por eso o And molestos. they're not going to teach against it on social media or distribute literature in the church. Y en las redes sociales no van a estar enseñando cosas en contra de la doctrina, en contra de la iglesia. They're not going to argue about it or cause any strife. No van a discutir o causar disensión a causa de esto. So they say, yes, we see you believe that. I'm not sure I believe that, but I can still join and I'll be at peace about it. Y dicen, sí, yo veo que ustedes creen esto, yo no lo creo así, pero yo quiero unirme y yo no voy a causar división acerca de eso. That's the second point. Ese es el segundo punto. The third point of how the whole church can subscribe to a big confession like the Second London is this. Y este es el tercer punto aquí, en la cual una iglesia puede suscribirse a una gran confesión de fe como la Segunda Confesión de Londres. Is that all the elders will be teaching everything in the confession all the time. Y el tercer punto es que todos los ancianos van a enseñar todo lo que enseña la confesión a todo tiempo. And so if you're not sure or if you think you might disagree, you still have to have a teachable spirit. Así que si tú no estás seguro o piensas que no estás de acuerdo, aún así tienes que tener un espíritu enseñable And be willing to listen and study and continue to think about these things. y estar dispuesto a escuchar, estudiar y a seguir pensando acerca de estas cosas. That's the third thing. Esa es la tercera cosa. The fourth thing is that you must understand that all church officers, including elders and deacons, must fully subscribe to the confession. Y la cuarta cosa es que todos los oficiales de la iglesia, incluyendo los diáconos y los ancianos, deben suscribirse por completo, plenamente a la confesión de fe. And what this means is if you disagree with something in the confession, you can't be an elder or a deacon. Y esto significa que si no estás de acuerdo con algo en la confesión, no puedes ser ni un diácono ni un anciano. Because our leadership has to be unified in these things. Porque nuestro liderazgo tiene que estar unido en estas cosas. When the leadership is not unified on matters of the confession, the church will hear one teacher teaching one way, another teacher teaching another way, and they will divide. Y si los ancianos, si el liderazgo no está unido en la doctrina de la confesión, van a escuchar a uno predicando una cosa, a otro predicando otra, y así se va a dividir la iglesia. And so the church officers must fully subscribe to the confession of faith. Así que los oficiales de la iglesia tienen que suscribirse por completo, en pleno, a la confesión de fe. So that was the last thing I have for you tonight is how to subscribe to the Second London. This is a recommendation for how churches can hold to this big confession. Así que esto era lo último que tenía para ustedes esta noche. ¿Cómo puede una iglesia suscribirse a una confesión de fe como esta, una gran confesión de fe como la Segunda Confesión de Londres del 1689? So there we've seen three things. One, we've seen how Reformed Baptists can trace their theological heritage throughout church history. Así que hemos visto tres cosas. Cómo los bautistas reformados pueden trazar su historia a lo largo de la historia de la iglesia, sus orígenes, perdón, a lo largo de la iglesia. That it's biblical to have confessions of faith. Hemos visto que es bíblico el tener confesiones de fe. And we've also seen how a church might subscribe to the Second London Confession. Y hemos visto cómo una iglesia puede suscribirse a la confesión de fe. Let's close with prayer. Ahora vamos a cerrar en oración. God, we thank you for your grace to us, Dios, te damos gracias por tu gracia sobre nosotros that you have preserved your truth throughout the ages, y que tú has preservado tu verdad a lo largo de la historia, that you've given us your holy word, que nos has dado tu santa palabra, that you speak to sinners like us with such grace. que tú hablas a pecadores como nosotros con tal gracia, Señor. We thank you most of all for Jesus Christ, Y sobre todo te damos gracias por Jesucristo, in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, who is the very word of the Father. quien es la misma palabra de Dios, del Padre. Lord, we pray that we would not merely be those who study doctrine to fill our heads, Oh Padre, pedimos que no seamos de aquellos que solo estudian la doctrina para llenarse la cabeza, but that we would feed on your truth for the strengthening of our faith and love to you. sino que nos alimentemos y nos fortalezcamos en nuestra fe
and that we por tu would, verdad. and that we would grow in love to one another and in unity, Y que crezcamos en amor el uno al otro y en unidad, worshiping you from our hearts to your glory. adorándote a ti de nuestros corazones para tu gloria. Lord, I pray for every church represented here, Padre, te pido por cada iglesia representada aquí, that you would strengthen them according to the power and the grace of Jesus, que las fortalezcas según el poder y la gloria de Cristo, and they would be unified in your truth for your glory. y que estén unidas en tu verdad para tu gloria. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús. Amén.